Saludos cordiales para todos. Estamos en nuestra segunda clase. Vamos a considerar esta vez la construcción de los instrumentos. La clase 2 trata de mostrar el proceso metodológico del diseño y validación de los instrumentos útiles en la recolección de datos de una investigación cuantitativa. Se considera en el inicio la naturaleza y uso de las pruebas psicológicas, en el cual se revisa la definición de pruebas psicológicas. Sigue con la exposición de nociones y usos, los fundamentos e importancia de la medición en psicología, la definición y características de un instrumento de medición y la clasificación. Finalmente, se muestra el proceso de construcción de pruebas psicométricas, el diseño y validación de instrumentos de recolección de datos. Permite contar con herramientas que otorgan precisión de los datos recabados y aumentan la confiabilidad de los resultados de la investigación. En psicometría se denomina construcción de test o construcción de pruebas al conjunto de procedimientos de planificación, diseño, control, normalización y estandarización de pruebas o test psicológicos. La construcción de un test psicológico puede enmarcarse en la teoría clásica o realizarse de acuerdo a la teoría de respuesta al ítem, también llamada teoría probabilística. Si se concibe el test como instrumento de medición ajustado a criterios científicos, su construcción es un proceso complejo que consta de varias fases o pasos en los que se aplican pruebas o procedimientos estadísticos. Las fases se realizan sucesivamente, de modo que cada uno se basa en los resultados obtenidos en la fase anterior. Esta construcción de test o construcción de pruebas es una necesidad que manejemos profesionalmente, porque bien sabido que existen muchos instrumentos muy modernizados incluso, pero a veces la circunstancia en que queramos realizar un tipo de intervención, un tipo de investigación, un tipo de diagnóstico, puede diferir de instrumentos ya hechos. Y probablemente no lleguemos a profundizar ni llegar a otras instancias, porque es un poco complejo. Sin embargo, no podemos estar ajenos a la metodología, los criterios y todo lo que debemos saber sobre la construcción y validación de un instrumento de medición. Todo proceso de construcción de un instrumento de medida comienza por una explicación detallada y precisa de cuáles son las razones que motivan su desarrollo. Un nuevo instrumento no se construye porque sí, hay que justificarlo adecuadamente. Asimismo, hay que delimitar con claridad cuál es la variable objeto de medición, cuál va a ser el contexto de aplicación, las circunstancias en las que se va a aplicar el instrumento, el tipo de aplicación, individual, colectiva, el formato de administración, lápiz, papel, informática, y qué decisiones se van a tomar a partir de las puntuaciones, selección, diagnóstico, etc. Las causas que pueden llevar a la construcción de un instrumento de medida son lógicamente diversas. Por ejemplo, un psicólogo puede decidir construir un test porque no existe ningún otro para medir una determinada variable.
porque los instrumentos existentes presentan unas puntuaciones con propiedades psicométricas deficientes, porque no incorporan alguna faceta relevante para analizar dicha variable o simplemente porque los existentes se han quedado obsoletos. Wilson, 2005, detalla y comenta las principales razones para generar nuevos instrumentos de medida. Los responsables de la construcción del instrumento de medida no solo deben especificar el motivo por el cual quieren desarrollar una nueva herramienta, sino también deben delimitar con claridad cuál es el contexto en el que se va a aplicar, lo que incluye necesariamente la población objeto de medición. Pueden ser pacientes, alumnos, empresas, departamentos y las circunstancias de aplicación, lugar, medio de los que se dispone y condiciones de aplicación, individual o colectiva. También debe especificarse de antemano con qué propósito van a ser utilizadas las puntuaciones y qué decisiones se van a tomar a partir de ellas. En este sentido, las puntuaciones en un instrumento de evaluación pueden servir para propósitos varios, tales como seleccionar, diagnosticar, clasificar, orientar, evaluar un dominio específico o incluso como método de cribado. Este método de cribado se refiere a un análisis general, no precisamente en función a señales o síntomas, sino se realiza para un eventual levantamiento de datos y poder predeterminar o conocer una realidad existente. Se debe dejar claro que las inferencias que se extraigan de las puntuaciones de un instrumento de medida no son universales, son siempre para un uso, contexto y población determinados. Nótese que lo que puede ser válido para un grupo determinado de personas o población, tal vez no lo sea para otra. Y lo que puede ser válido en un contexto de evaluación, no tiene por qué serlo en otro diferente. En suma, un instrumento de medida vale para lo que vale, y hay que explicarlo de forma clara. Ello no es óbice para que una prueba desarrollada originalmente con una determinada finalidad se revele en el futuro, tras distintos procesos de validación, como buena predictora de otros aspectos inicialmente no contemplados. Los usos que se hagan de una prueba deben venir avalados por evidencias empíricas, como bien establece la norma UNE ISO 10667, relativa a la evaluación de personas en entornos laborales y organizacionales. El psicólogo tiene que estar profesionalmente preparado y especializado en la utilización de métodos, instrumentos, técnicas y procedimientos que adopte en su trabajo. Y debe reconocer los límites de su competencia y las limitaciones de sus técnicas. Y en línea general, una síntesis de las fases del proceso de construcción de un test. El marco general, donde se especifica cuál es el objetivo, el motivo y a qué se quiere llegar. Definición de la variable medida, el objetivo esencial de esta segunda fase. ¿Qué es lo que se quiere medir? Especificaciones, aspectos concernientes a los requerimientos de aplicación del instrumento a tener en cuenta en esta fase. Construcción de los ítems. Se consideran los principios básicos que deben regir la construcción de cualquier banco de ítems.
a qué nos estamos refiriendo, qué es lo que queremos saber y cómo planteamos la construcción de cada ítem. Edición que se realiza en esta fase sobre la primera versión. Se supone que al concluir, al obtener los datos, antes de tener los datos sobre las mediciones, la edición se refiere a la elaboración de todos los procesos que rigen para este instrumento. Estudios piloto. Se realiza para conocer si realmente están en concordancia todos los citados anteriormente. Selección de otros instrumentos de medida, en caso sea necesario y como complementario. Permite recoger la selección adecuada de otros instrumentos de evaluación, si fuere necesario. Aplicación del test. Lo que se incluye en esta fase de estudio de campo se refiere a cómo realizarlo y cuáles son las formas para hacerlo. Individual, colectiva, la anotación de las mediciones. Las propiedades psicométricas, una vez aplicado el test a la muestra de interés, ¿a qué se procede? ¿Qué es lo que se verifica? Y la versión final del test, procedimientos a ser realizados en esta fase. Reitero la importancia de conocer y manejar los procesos para la construcción del instrumento es a efectos de dominar todos los pasos, a tener un conocimiento general, caso sea necesario que nos planteemos realmente realizar un estudio específico para lo cual se puede necesitar un nuevo instrumento. Y bueno, estamos para las aclaraciones que sean necesarias. Acompaña al material de información y siempre con el deseo de que les sea útil y que tengan un buen aprovechamiento de esta clase 2. Muchísimas gracias.